San José de Cúcuta, 1160 AM. Cada sábado, desde las 7:30 de la mañana, toda la información oficial de la comunidad educativa del norte de Santander. Ecos del Magisterio, 29 años, informando con veracidad y nuestro compromiso con la educación pública y los derechos de los maestros. Dirige Yolima Rodríguez Pineda, secretaria de Prensa, Propaganda y Escuela Sindical. Ecos del Magisterio. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacio en Radio San José de Cúcuta, pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no compromete a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta. A partir de este momento, Radio San José de Cúcuta presenta Ecos del Magisterio, toda la información oficial de la comunidad educativa del norte de Santander. Ecos del Magisterio, informando con veracidad y nuestro compromiso con la educación pública y los derechos de los maestros. Dirige Yolima Rodríguez Pineda, secretaria de Prensa, Propaganda y Escuela Sindical. Ecos del Magisterio. ¿Listo, José? Hola, muy buenos días para todos nuestros oyentes, para todas las personas que nos escuchan a través de los 1160 AM de la Universitaria Radio San José. Ya está con nosotros el compañero Hugo Cárdenas Vega, un saludo muy especial para él, fiscal de la organización, y está con nosotros nuestro máster, la persona que hace posible que podamos llegar al interior de cada uno de sus hogares a través de el dial 1160 y también a través de la transmisión que se hace en vivo por Facebook. Hoy quiero confirmar, José, si estamos al aire de manera simultánea en la página de la emisora de los 1160 de Radio San José y también a través de nuestro fanpage de Asinor. Los invitamos a que puedan sintonizarnos, vernos también ahí y si no, en el radio en los 1160 AM. Un saludo para usted, Hugo. Hugo se me perdió, ya está por acá conectándose. Buenos días, Yolima, buenos días a todo el Magisterio del Norte de Santander. Esperamos que el desarrollo de toda esta actividad pues nos esté enseñando realmente muchas cosas y mirar las cosas en positivo. Hoy es muy importante la orientación que dé Asinor en torno a todos los temas que se están desarrollando, el tema de la salud, el tema de las orientaciones pedagógicas, el tema del funcionamiento interno de la organización. Entonces vamos a estar muy atentos. Yolima, muchas gracias. Bueno, así, muy bien. Entonces, José, hoy tenemos un excelente material para compartir con todos los compañeros y compañeras, unas orientaciones muy precisas. Ustedes saben que Ecos del Magisterio es el programa institucional de toda la comunidad educativa del norte de Santander. Tenemos por ahí listo nuestro himno y después nos vamos con una oración que hace Juan. Es un niño de 7 años que se educa en el sector rural de Cúcuta, en la institución educativa Camilo Torres, y él hace una oración muy linda para iniciar su trabajo en casa. Entonces, José, vámonos con el himno y luego con la oración a cargo de Juan, de 7 años. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, Asinor es antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A la lucha marchamos osados en defensa de la educación, proclamando derechos sagrados del maestro en su noble misión. Al calor del combate glorioso reclamamos justicia y honor para el pueblo que lucha ardoroso, anhelando un mañana mejor. Entonando un canto a la vida en procura de un noble ideal, Asinor es antorcha
antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. Buenos días, nos vamos a poner en las manos de Dios y de la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche que ya pasó y por el día de hoy. Te damos gracias por toda esta noche. Te damos gracias por este cielo tan bonito. Te damos gracias por todo, Señor. Pero no te damos gracias por esta pandemia. Esta pandemia está muy fea. Los niños no pueden salir a jugar. Las mamás tampoco pueden. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, ahí estaba Juan Pablo, de 7 años, estudiante de la institución Camilo Torres. Cada día se levanta muy juicioso a hacer sus actividades escolares, aquellas que le ha compartido su maestra, su profesora, la docente Claudia Picón, que está muy juiciosa con estos chiquitines allí en el sector rural, y él en retroalimentación le envía que cada vez que inicia sus actividades las entrega a Dios. Esta fue una de las oraciones de la semana. Da gracias a Dios por todo lo bonito. También dice, no te doy gracias por esta pandemia porque está muy fea y no puedo salir a jugar. Efectivamente, la crisis en la que vivimos, esta crisis adversa, esta crisis que nos ha confinado, esta crisis que demuestra finalmente que el ejercicio de la lucha del movimiento sindical por exigir dignidad para la calidad de vida de muchos y muchas en el mundo, en Colombia, en nuestra región, es cierta. Mucha tristeza debemos decir que esta crisis lo único que ha logrado es la unificación de muchas personas en torno a pedir la mejora por la dignidad de la vida, por la dignidad de los más vulnerables, porque en este momento hay gente que lucha para poder comer, así sea una ración, y no tenemos que ir a la famosa foto de África, a la famosa video de África, sino que lo podemos encontrar aquí en cualquiera de nuestros hogares, en cualquier cuadra. Un vecino o una vecina está pasando situaciones de pesar muy bravas. Los maestros y maestras, la comunidad educativa en general, tal vez de pronto no, porque nosotros tenemos nuestro sustento mensual. Sin embargo, el exceso de la situación virtual, las nuevas estrategias a las que hemos tenido que apelar para poder llegar a las instituciones educativas que ahora funcionan desde nuestros hogares, que funcionan desde nuestras casas, con el rol de los papás sin que hayan dejado de ser papás, pero ahora orientando ese proceso de aprendizaje, ha hecho que muchas y muchos maestros estén en este momento con crisis, con afectada su salud mental. No solamente los maestros, sino todas las personas que estamos confinadas y que tenemos que atender todo en un solo lugar, todo en un solo lugar. Tenemos hoy informaciones muy importantes. Ya estará nuestro presidente conectándose. Estamos esperando que los miembros de la Junta Directiva se conecten. Recuerden que transmitimos a través de la plataforma Zoom y hemos enlazado en esta mañana de hoy con la página de Radio San José, y también estamos de manera simultánea en la página de Asinor Prensa. Los invitamos a que nos visiten, a que nos den like. También invitamos a que nos visiten en el Twitter, que nos den like, que nos sigan, que nos pregunten, que nos sigan en nuestro perfil, y también a que nos lean en nuestra página. Ahí están permanentemente todas las informaciones a tiempo, de manera oficial, de manera cierta, sin divagaciones. Entonces, para que estemos pendientes y visitemos la página y todas las redes sociales de Asinor Prensa. Bueno, vamos entonces a prepararnos para ver un homenaje que hicimos esta semana a la ciudad de Cúcuta. Fue una interpretación, una composición que hiciera el docente y músico Hola.
¿Estoy en línea? Sí. Bueno, José, vámonos entonces con el homenaje a Cúcuta en esta mañana. La casa de los duendes, la de Juana Rangel, la de Simón Bolívar y Francisco Santander, la que esparce dulzura al rumor del Pamplonita, la de Abrego Mercedes, la de Historia Bonita, la que al llegar saluda como mamá que espera. Su caluroso abrazo es cariño sin fronteras, la llena de proyectos que alberga al soñador, costumbres, tradiciones y orgullo motivador. Cúcuta, 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 y entonces ¿cómo te voy a olvidar? Cúcuta, Cúcuta, si eres tan bonita y especial. Cúcuta, 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 la perla de mi norte Santander. Cúcuta, 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 dígame si no te voy a querer, porque eres la señora que enamora, que abraza al forastero cuando llega y se va. Cariño pa'l viajero con toda su bondad. Y deliciosa, si vas al malecón, son sus flores preciosas, cariño y corazón. Ciudad inolvidable para el que va y que llega, portón de la frontera, amable y fraternal. Cúcuta, 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 de Ceibas y Cujíes, Toche hermano. Cúcuta, 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 corazón del norte santandereano. Cúcuta, 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 caricia a orillas del Pamplonita. Cúcuta, 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 por siempre Cristo Rey que te bendiga. Fecunda de las flores más divinas, cucuteños gentiles de orgullo botilón, portón de la frontera, cariños a montón. Cúcuta, Cúcuta, Cúcuta. Así, ahí estábamos escuchando este homenaje Tierra Bonita, que es un compositor cucuteño que falleciera en el 2012, Acevedo Ferrer, y que fue un gran compositor con un gran legado a nuestra cultura del norte de Santander, a nuestra cultura de Cúcuta. Vamos por aquí antes de irnos con el informe de Hugo Cárdenas Vega, encargado de la Fiscalía de Nacinor, para saludar a las personas que ya nos están viendo a través de Asinor Prensa. Muy bien, José, tenemos hoy tenemos la señal simultánea, estamos perfectos, estamos en la página de Radio San José y también estamos en nuestra página de Asinor Prensa para que todos puedan ver. Quiero saludar en este momento, tengo una visita muy bonita en este día, Steven Rodríguez Pineda. Un saludo para mi hijo mayor que está allá muy juicioso, confinado en el extranjero, juicioso, le tocó quedarse allá. Blanca Rojas está con nosotros. Buenos días, compañeros. Piedad Marcela Rincón Sánchez nos saluda. Belsay, un abrazo para usted, Belsay, que también nos está escuchando, nos está viendo. Y hoy están mis hijos conectados, también está por aquí Lady Guzmán también viéndome. Un abrazo para usted, para todos los que nos ven en esta mañana.
Acá nos pueden comentar, nos pueden preguntar, porque estamos siempre atentos de poder responder. Está por aquí el compañero delegado oficial Orduz, que está desde el primer momento con nosotros en sintonía. Bueno, José, vamos a prepararnos antes de darle el uso del micrófono a Hugo. Vamos a pasar el video de solidaridad que Hugo ha hecho para invitar a todos los compañeros y compañeras de Norte de Santander a que se vinculen con la donación de un día de salario para contribuir en ese fondo de solidaridad humanitario que ha convocado la Federación Colombiana de Educadores. Vamos a pasar entonces el video de solidaridad de Hugo. A los compañeros educadores de Norte de Santander y de Cúcuta hemos llamado a hacernos solidarios en este momento tan complicado de la vida nacional. Es importante entender el nivel de solidaridad que ha organizado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que vamos a organizar como ASINOR también desde el punto de vista regional. Estos recursos van a ser manejados y canalizados públicamente desde el Comité Ejecutivo de FECODE con la auditoría de organismos de orden internacional y de la misma Procuraduría. Por eso invitamos a entrar en la página de la Secretaría de Educación Departamental y Municipal. Hay un link que solicita la identificación y la contraseña. El que no esté registrado pues deberá registrarse en esta plataforma, y por mano en línea ahí le va a aparecer una ventana donde le va a preguntar que si usted va a donar un día de salario. Nosotros estamos promoviendo realmente esta solidaridad porque se requiere atender las necesidades de salud más urgentes de los trabajadores de la salud. Se requiere atender a la población vulnerable y prever que familiares y docentes seguramente que ya están afectados algunos con esta situación del coronavirus. Invitarlos de manera alegre y con amor, entregar esta donación para que se vaya mitigando un poco este momento tan complicado. Y la invitación a seguir unidos, a seguir trabajando, seguir organizando nuestra actividad. Esperamos salir pronto de esto y buscar de alguna manera el reencuentro. A todos con la solidaridad más importante. Este es un gremio que levanta siempre las banderas más importantes de la solidaridad, y vamos a cumplir seguramente con un propósito nacional que será publicado por los diferentes medios de comunicación. A todos un abrazo gigante y que Dios nos siga ayudando. Esa es la invitación para vincularnos al Fondo de Solidaridad Humanitario. Tenemos este mes, ya estamos hasta hoy y mañana para que puedan efectuar, entonces se haga en los respectivos entes territoriales el descuento para el mes de mayo, que es el que está corriendo. Tendremos seguramente más adelante otros meses para que podamos vincularnos con esta solidaridad, con esta caridad, con el ejercicio de hacer el bien entre todos, de juntarnos para mejorar la calidad de vida de otros. Saludamos por aquí al compañero Héctor Gonzalo Peña, que ya está con nosotros. Buenos días, Héctor. Buenos días, Yolima. Buenos días, Hugo. Buenos días a todo el magisterio de Cúcuta, su área metropolitana, y por supuesto al magisterio del Norte de Santander. Un fraterno abrazo para todos. Bueno, muy bien. Entonces, los micrófonos son suyos, Hugo. Bueno, reiterar el saludo a la Junta Directiva, a los compañeros que están sintonizando el programa, que es un buen número de docentes que esperan esta orientación semanal. Quiero reiterar la necesidad de vincularnos solidariamente con el fondo de FECODE. Hemos aclarado que esto lo va a manejar FECODE y que de alguna manera pues tengan la plena confianza que desde las regiones, desde la mismo organismo internacionales van a colaborar con esta situación, controlar efectivamente que se cumpla el objetivo.
Por eso hemos llamado reiteradamente a los compañeros para que entremos a la página de la Secretaría de Educación y autoricemos este día de salarios que seguramente va a ser compensado. Siempre la solidaridad se refleja ante nosotros, ante nuestros familiares o, bueno, cuando se requieran esa ayuda. Y regionalmente también saludamos que la Junta Directiva viene trabajando por estructurar este situación del fondo regional. Será la Asamblea de Legatarios quien más nos dé luces sobre este tema, pero ya la Junta Directiva en primera instancia ya tiene algunas ideas importantes sobre esto. Bueno, yo quiero hacer unos comentarios muy pertinentes, Yolima, en torno a la necesidad de la flexibilización del trabajo pedagógico. Hemos tenido muchas quejas de parte de los docentes en torno a una exigencia permanente que hay, que se constituye muchas veces en acoso laboral, que no está atendiendo la dinámica que tenemos hoy. Hoy saludamos el espíritu de renovación de los docentes, de habilitarse, de incluso tomar las vías de la tecnología, pero hay que ir paso a paso. Yo creo que no es conveniente reventar las instituciones a través de una exigencia exagerada, como ha ocurrido en Ocaña, donde hemos tenido informaciones a este respecto, igualmente en muchas instituciones del norte de Santander. En Cúcuta hemos venido en una discusión con la administración y nos parece que si aportamos todo, desde la dirección de los colegios, vamos a salir avante en este terreno. Por eso no creemos que sea conveniente seguir acosando al magisterio, ya que estamos enfermando a los docentes y además porque tenemos claro de que los docentes están trabajando más en este momento. Por eso, desde ASINOR y desde nuestra posición, ya hacemos un llamado solidario a que entre todos salgamos adelante de este momento. Le hemos planteado al secretario de Educación que abramos una discusión sobre el tema del retorno a clases, que de pronto eso permita estructurar unas ideas en concertación, porque este es un tema absolutamente delicado. Aquí tenemos que buscar coincidir entre todos. Sabemos que la ministra de Educación reversa algunas posiciones en medio de un debate de la Cámara de Representantes y está planteando el retorno a clases, pero ese retorno pues tiene que obedecer a unas condiciones, a una regionalización, a mirar las condiciones de los municipios y el sector rural y urbano, que seguramente deberán concretarse en unas propuestas de protocolos en los cuales SECODE debe participar y debe participar, por supuesto. En otras situaciones que se están distribuyendo una serie de computadores a las instituciones educativas. Nosotros hemos buscado y siempre la opinión de ASINOR ha sido que ojalá haya equidad, que haya equilibrio en esa situación de la distribución de esos computadores. Se han fijado unos parámetros, pero prácticamente el sector rural quedó desprotegido de esta ubicación de computadores. Computadores que no sabemos si vayan a servir realmente en este momento, porque lo más importante que necesitamos es la red de interconexión para poder llegar a todos los renglones, a todos los sectores de la población. Y sabemos que está muy mal la señal. Ha sido incluso reconocido por el gobierno de que la misma situación de proliferación de trabajos a través de Internet pues ha debilitado mucho estas redes. Llamamos entonces a que los sectores rurales sean atendidos también con asignación de tecnología, especialmente de interconexión. Bueno, de otra parte, el tema de salud lo tocarán aquí, pero yo sí quiero de alguna manera dejar claro de que las medidas de volvernos a pasar hacia la sede que teníamos en la calle 16 no es la más conveniente, que es retroceder nuevamente al tema del mal servicio. Consideramos que esto está en deterioro, que cada día es peor la situación de salud. Necesitamos mucha unidad del gremio en esto para que nos acompañen en esta lucha que no es nada fácil, que es una lucha permanente, diaria, que involucra a toda la junta directiva del sindicato
porque involucra a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Yo creo que este tipo de medidas deben ser consultadas directamente con la Junta Directiva del sindicato y con FECODE para ver qué salida le damos a esta gravísima situación que se plantea también para la salud. Bueno, yo quiero igualmente dejar claro de que no compartimos unas encuestas que se están distribuyendo por parte del gobierno departamental en cabeza de la Secretaría de Educación. Nos parece que no es lo más conveniente llevar ese tipo de encuestas a los docentes porque tienen implicaciones de orden privado, tienen implicaciones de orden penal. Yo creo que ese trabajo lo deben hacer más personalmente, pero evitar que sea por las redes, diligenciar una serie de documentos que no estamos de acuerdo con ello. Bueno, y de otra parte también decimos que la Junta Directiva de Asinor pues ha tomado algunas decisiones primarias en torno a que el sindicato continúe existiendo, continúe con su actividad, pues a pesar de las limitaciones, que con base en la preservación estatutaria de los estatutos, ha aprobado en primera instancia la ejecución presupuestal del año pasado, el día 21 de abril, y el día 28 aprobó un presupuesto que debe ser llevado a la Asamblea General de Delegados. Nosotros en eso quedamos absolutamente claros. Vamos a convocar la Asamblea en el debido momento, con las características que nos da todo este tema de la reglamentación de la pandemia, pero la Asamblea se va a convocar. Como se expresó en el concepto de la Fiscalía, que es mi función estatutaria de hacerlo. Igualmente, que todas las propuestas son válidas, las propuestas hay que escucharlas, estudiarlas, y la Junta en su facultad pues tomará la decisión que sea más conveniente. Ahí estamos trabajando en eso de manera unitaria y esperamos que este mensaje también llegue a facilitar que el magisterio tiene que consolidarse, porque hay unas amenazas del gobierno en afectar no solo nuestra estructura de la carrera docente, sino también el régimen pensional, y a eso tenemos que salirle al paso, tenemos que buscar la unidad de todo el gremio de maestros de Colombia. No vamos a permitir que se afecte a los compañeros que legítimamente se han ganado el derecho a seguir laborando por un tiempo como pensionados, porque es el momento en que se dignifica el ser humano, y rechazamos todo este tipo de situaciones dadas por el señor Vargas Lleras y también por el gobierno a través de su columna de silla vacía, porque esto genera una angustia en el magisterio y no vamos a estar de acuerdo que se cercenen los derechos de los trabajadores. Igualmente, exaltar la unidad del movimiento sindical en las centrales obreras para seguir estructurando el trabajo de no permitir que el peso de esta crisis recaiga sobre los hombros de los trabajadores. A todos queremos expresar en esta semana, Día del Maestro, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento a los maestros de Norte de Santander y de Cúcuta. Sabemos que las Secretarías de Educación van a organizar unas actividades. Nosotros creemos importante que la administración se vincule al reconocimiento a los docentes. Le hemos sugerido que en lo posible se haga a todo el magisterio, porque aquí la valía la estamos haciendo todos, tratando de implementar tecnologías, tratando de superar las debilidades también que tenemos como gremio y buscando acertar a la comunidad educativa nuestro respeto, nuestro fundamento por esa comprensión de este momento tan importante. Pero los maestros queremos destacarles ese trabajo porque han sido de verdad un valor muy importante. A todos un feliz día y esperamos que podamos superar este tema. Vendrá una discusión muy importante que es cómo revincularnos a la institución educativa. Habrá un trecho muy importante de discusión, qué protocolos, qué seguridad, qué garantías da el Estado, de qué manera se podría hacer. Todo eso es un tema que hay que abordarlo indudablemente, porque esto no puede estar en el statu quo, esto tiene que estar en desarrollo de lo que se pueda provocar a raíz del COVID y también pues a raíz de las normatividades que pide el gobierno nacional. Hugo, permítame, antes de que usted se despida, vamos entonces a confirmarle, a concretar un poquito la información en torno a todo esto, lo que va a ser
la pertinencia de regresar o no a las aulas de clase con los estudiantes. El gobierno nacional estuvo como muy mediático, o sea, ha estado mediático en la expedición de muchas circulares, normas, leyes y eso. La ministra de Educación está dudando entre quién le dice qué hacer y para dónde coger, ¿ya? Pero lo que está claro es que por ahora el confinamiento y las aulas de clase estarán desocupadas, trabajando nosotros desde casa hasta el 31 de mayo. Sí, efectivamente, Yolima, este es un tema de primer orden. Yo creo que es importante que preparemos esa discusión con el gobierno nacional. La ministra había planteado que todo el año se trabajaría en forma virtual. A raíz del control político que le hace la Cámara, retrocede en esa posición y plantea que ya están listos los protocolos para entrar en la posibilidad pues de retorno a clases. Esto tiene tanto de largo como de ancho. Hay que estudiar muy bien este tema. El Estado difícilmente podrá garantizar una seguridad frente a este tema tan delicado. Cada día las estadísticas van subiendo del virus, de la afectación. Y pues por supuesto nosotros no podemos negarnos al diálogo y a buscar caminos para que se vayan mirando algunos temas. Por ejemplo, no es lo mismo una región que otra, el sector rural que el sector urbano, las ciudades grandes con las poblaciones. Todo eso pues son temas que tendrán que discutirse indiscutiblemente y para nosotros nos obliga como ASINOR y como FECODE entrar a proponer también, porque mire que en Bogotá a partir del lunes va a haber un cambio muy radical ya en la vida social, en la vida económica, porque la alcaldesa que sostuvo de alguna manera la peña allí, pues ha dicho que ya se van a dar una salida a millones de colombianos y eso de alguna manera trae un riesgo inminente, pero es ya la misma obligatoriedad de las normas que se están expidiendo unilateralmente por el gobierno nacional que obliga a tomar ya decisiones y seguramente que al sector educativo también nos va a llegar ya muy pronto el tema de los protocolos. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Audio, listo. Ahora sí, está por ahí ya conectado el compañero Leonardo Sánchez. No tenemos video de él, pero ya lo vemos aquí en conexión. Vamos entonces, estamos desde la escuela sindical, desde nuestra Secretaría de Prensa ya, nosotros y de escuela sindical, haciendo un análisis en el acompañamiento del movimiento sindical, cómo será lo que viene ahora después de esta gran tercera fase que ha sufrido el capitalismo mundial. Sabemos nosotros que ya estamos prontos a poder recibir lo que viene después de esta crisis, de esta pandemia que generará recesión en la economía, una primera crisis que hubo en el capitalismo por allá en la década de los 30, que fue una crisis por producción. Esta crisis reinventó el capitalismo, esta crisis le dio una nueva ingeniería al capitalismo y en ese momento la mucha oferta y la poca demanda lo que generaron fue configurar un estado de bienestar, un estado protector, un estado interventor
y se generó un poco la estabilidad entre la producción y el consumo. Luego en los 70 tuvimos una segunda fase, que fue una crisis de rentabilidad por todo aquello de lo que se originó con la crisis petrolera, no habían las ganancias que se esperaban y esto generó la disminución de los salarios, se presentaron reformas laborales, tributarias, el financiamiento de la economía por parte de la parte económica estatal hacia lo privado, hubo caída en las bolsas, la redistribución de bienes y servicios. Esta segunda fase se dio en el capitalismo por rentabilidad. Estamos hoy frente a una pandemia que ha originado una nueva crisis y estamos muy atentos en el movimiento sindical a nivel mundial porque sabemos que cada vez que hay una crisis, el capitalismo emerge nuevamente apropiándose de lo que no es de él, apropiándose de lo público, apropiándose de lo que todos trabajamos, de lo que producimos, de los bienes y servicios que hacemos para que el capitalismo obtenga grandes y grandes ganancias finalmente en este círculo social tan pequeño que son los que manejan el gran capital. Entonces, aquí estamos, más adelante vamos a tener la participación de un gran politólogo, a Álvaro Villarraga, que nos contará un poquito de qué podemos esperar nosotros si después de esta pandemia, de esta crisis a nivel mundial, se origina una recesión y cuáles serán, ya las estamos viendo, algunas locales, las situaciones que debemos enfrentar nosotros como pueblo. Bueno, aquí está Héctor Peña, nuestro secretario de Salud y Asistencia Social, esta semana con unas noticias no tan buenas en el aspecto de la salud para el Magisterio del Norte de Santander y avanzar en esta actividad el próximo lunes. Héctor, le dejo a usted la primicia, los micrófonos son suyos. Muy buenos días, vuelvo a reiterar el saludo para todo el Magisterio del Norte de Santander, de Cúcuta, de su área metropolitana. De verdad que no hay noticias buenas para la salud, puesto que sigue en déficit y más ahorita que la clínica médico-quirúrgica que estaba en la Universidad de Pamplona, pues el rector de la universidad y el señor gobernador pues llegaron a un acuerdo para que allí se pueda instalar el laboratorio del COVID-19. Nosotros lo habíamos manifestado en unos programas anteriores, que estaba La Salle, que estaba la Unipamplona y había otra clínica que estaban para esta situación del COVID-19 que estaban haciendo los estudios. Ayer, cuando se supo la noticia, desde luego llamé al coordinador de la clínica, al doctor Freddy. El doctor Freddy me dice que sí, que están ya finiquitando la parte pues del convenio que se realizará entre la universidad y la gobernación para realizar allí el laboratorio, y nosotros, ahí en este caso, lo único que tenemos que exigir es que se preste el servicio tal como el contrato lo dice. De todas maneras, allí esta clínica ya por mala administración venía presentando cantidad de problemas. Últimamente estaba sirviendo de hospedaje prácticamente para los educadores. Esperamos, y es la exigencia que seguimos haciendo a la UT integrada Postal CV, que aquí en el norte de Santander pues tiene la IPS de la Fundación Médico Preventiva, se nos preste el servicio y se contrate con las especialidades. Nosotros sabemos que la clínica de las 16 tiene bastantes problemas. Allí tendrán que hacer unas adecuaciones en las instalaciones. Ya la IDS pues entrará a revisar esta parte de que estén adecuados. Esperamos que se mejore la salud en el departamento. Yo por eso no estuve de acuerdo con un mensaje que llegó de la UT dando aplausos cuando no nos han prestado el servicio completo, dando aplausos cuando todavía, y gracias a la voluntad y gracias a esa responsabilidad del magisterio que ha estado en la casa y que muchos de ellos han comprado inclusive sus medicamentos para no exponerse, no han ido a reclamarlos. Ellos son los que tuvieron pues para que hoy no tengamos nosotros ningún caso de COVID en el magisterio. A Dios gracias, y por eso desde ya tengo que seguir diciendo, tenemos que mantenernos en la casa porque es nosotros quienes debemos cuidarnos. Y por esto, ASINOR, a través de la Secretaría de Salud y Asistencia Social, para el día lunes tenemos una conferencia que se va a realizar de 5 a 6 de la tarde, todos cordialmente invitados que participen en esta conferencia, donde se tratarán
algunos temas precisamente relacionados con el confinamiento, como son las estrategias para desarrollar sus actividades de manera asertiva y eficiente, como es las consecuencias emocionales del confinamiento desde lo laboral y emocional en la población docente. Esto estará a cargo de la doctora psicóloga Eliana Ramírez Vera, quien ha estado, aquí vale la pena de una vez, doctora Eliana, darle los agradecimientos a usted, que ha estado pendiente de la situación de algunos maestros, y los maestros han comentado que ha sido muy asertiva, que ha sido muy precisa la información, que ha sido muy preciso el asesoramiento que usted ha dado como psicóloga. Entonces, el lunes está invitado todo el magisterio a participar de 5 a 6. Ya Yolima explicará el mecanismo que se va a realizar por Face y el mecanismo para la conexión de esta conferencia. Pero permítame, Yolima, a mí también hacer unos aportes aquí acerca del acoso que se está dando a los maestros. Mire que llamaron de Sardinata, llamaron del colegio Camilo Daza, llamaron del colegio de Bucaracica, han llamado de varios colegios donde no sé qué pasa con los rectores, o no hay un diálogo virtual con los maestros que lleguen a una sintonía y que no se vea ese acoso laboral que se está dando por el manejo de las tecnologías. Inclusive creo que hay unos colegios que han pasado memorandos porque se han demorado a entrar a la plataforma o al programa de Zoom que están manejando, o a los programas que están manejando. Yo creo que aquí es llegar a ser consecuentes con la realidad, porque aquí nadie tenía o nadie tiene hasta el momento la palabra veraz para decir yo ya manejo todo. No, aquí tenemos que ser consecuentes con los maestros, tenemos que ser consecuentes con los estudiantes y tenemos que ser consecuentes con los padres de familia, porque aquí nadie tiene la razón en el momento en virtualidad. Y es más, el proyecto educativo institucional se debe reformar en esta parte, los manuales de convivencia se tienen que reformar en todas estas situaciones. Por eso yo invito a que todos los maestros con los rectores lleguen precisamente a un diálogo de armonía positiva para poder salir nosotros bien, no con estrés, porque mire, los servicios de salud tan malos y salimos con un estrés, va a ser peor para el magisterio del norte de Santander estas situaciones. Y a propósito de eso, se están presentando ya accidentes laborales. Esos accidentes laborales que se están presentando en esta pandemia, tenemos que tener clarito cuál es el horario que establecieron. Por eso yo los invito, no es a trabajar 16, 18, las 24 horas prácticamente los maestros, que de 6 horas que teníamos en el 18-50, en el 30-20, en la directiva 16, hoy los maestros están trabajando 8, 10, 12, 14 en la mañana, en la tarde, en la noche. Ese es un estrés que el organismo no va a aguantar. Por lo tanto, los invito a hacer un horario con los respectivos rectores que sea viable también para el manejo de los estudiantes y de los padres de familia, y los accidentes laborales deben estar también de acuerdo a estos horarios que se están dando. Ya estaremos con el abogado, el doctor Rafael y el doctor Pesotti, mirando las situaciones legales que se vienen presentando a estas realidades que están viviendo en la pandemia. Nuevamente los invito el lunes de 5 a 6 de la tarde a escuchar la conferencia de la doctora Eliana. Bueno, Héctor, así es. Entonces queda claro que lo que va a funcionar en las instalaciones de la clínica médico-quirúrgica serán unos laboratorios de la Universidad de Pamplona que van a funcionar allí, que no afectarán la prestación del servicio, pero que sin embargo no estamos de acuerdo en que se proponga que el traslado o la atención a los maestros se haga en otro centro de la ciudad. Mire, queda claro, según el doctor Freddy, los servicios para el magisterio se trasladan a la 16, a la clínica de la 16 entre Primero y Cero, donde venían prestando los servicios a nosotros. ¿Ya? Eso lo explicó él muy bien clarito ayer. La clínica médico-quirúrgica se trasladaría allí para el servicio de nosotros. Nosotros lo que le estamos diciendo, la exigencia es a que se nos preste el servicio tal como está en el contrato que firmaron.
¿Listo? Allí tendrán que adecuar nuevamente instalaciones. También acordémonos de lo siguiente, acordémonos que Salud Vida también la estaban atendiendo allí, que esa mala administración, Salud Vida salió y quedó solamente única y exclusivamente para el magisterio y no fueron capaces de administrar esta clínica médico-quirúrgica en la Universidad de Pamplona. Por eso las deficiencias últimas que se presentaron, por eso las deficiencias en médicos especialistas que se presentaron. Ahora, la clínica de la 16 tiene que estar en condiciones y allí tienen que llegar los especialistas también a prestarnos el servicio a nosotros como docentes y a la familia de los docentes. Era una dura y una cruel realidad porque fueron años nosotros tratando de que esa zona de la clínica se ampliara, que la zona de urgencias se ampliara, porque estábamos hacinados en las urgencias de las 16 cuando funcionaba allí la clínica médico-quirúrgica y ahora en lugar de avanzar lo que vamos a hacer es retroceder. La pandemia le ha permitido al sistema de salud ahondar aún más la crisis de salud y en nosotros los maestros mucho más, preparándose de una manera poco organizada, de una manera ligera. Y volvemos y lo repetimos, ha prevalecido el capital por encima del cuidado de la vida. Bueno, Héctor, perfecto, muchas gracias. Héctor. Permítame otro segundo ahí, ya para finalizar. Lo que usted dice es cierto. Aquí los beneficiados ha sido la UTE integrada Postal CV, que es la que está beneficiando económicamente porque el servicio no lo ha prestado. Ayer sostuvimos un diálogo a nivel nacional con algunos compañeros también representantes de salud y con el representante de FECODE, donde estábamos denunciando o donde denunciamos todos la situación que se está viviendo con la fiduprevisora, que está desafiliando a los beneficiarios y lo está desafiliando sin preguntar y sin analizar si es cierto o no que tienen doble afiliación. Están apareciendo en Comeva, están apareciendo en otras EPS que el magisterio y sus beneficiarios nunca lo han solicitado. Es una queja que se dio a nivel nacional, esperamos que FECODE tome correctivos. Sin embargo, a quienes están afectados se les solicita exigirle a esa EPS a donde aparecen que deben recibir, que deben solicitar la desafiliación para que ADRES pueda solucionar el problema. Estamos en ese problema a nivel nacional y esperamos que FECODE, esperamos que los representantes de FECODE ante el fondo nos puedan ayudar para que no sigan desafiliando menos en este tiempo de pandemia, que era lo que analizábamos nosotros ayer. Situación más difícil que está viviendo el Chocó. Ahí se dio totalmente y escuchamos la situación difícil del Chocó, la situación difícil del Valle, la situación de nosotros y otros departamentos. Yo los invito a revisar la lista que se envió, a revisar toda la información que se está dando oficial y a entendernos que seguiremos la lucha por la salud y todos el lunes a la conferencia. Bueno, muy bien. Está por aquí conectado con nosotros Germán Guigo Silva Villamizar, compañero de La Bateca. Un abrazo para usted, para todas las personas de La Bateca. Estuvo de luto este pueblo en La Bateca, en la muerte de dos mamitas la semana pasada, de dos compañeras. Muy triste, un abrazo solidario y fraternal para ellas. Delia Leal de Duarte, excelente aporte, Hugo, estamos trabajando demasiado, mañana, tarde y noche. Luis Duque, buenos días, con este acoso laboral el maestro se está enfermando y el servicio de salud es paupérrimo. De hecho, ya no vamos a tener clínica digna para la atención a las urgencias. El magisterio de La Bateca los saluda, compañeros y compañeras. Blanca Roja nos está viendo. Yadira Cano en el Zulia, un abrazo para Yadira, para su familia, para sus hijos. Luis Jesús Botello, nuestro compañero Luis Botello, el hombre de la voz del locutor. Saludos para los directivos de excelente programa. Gracias, Luis. Delia Leal Duarte, muy bien, todos somos maestros, invitarnos a tener memoria política al momento de votar. Así es, Delia. Nicolás Montoya, saludos para Nicolás, la mejor pizza de la ciudad, muy bien, gracias por vernos. Aaron A, buenos días, el gobierno lo que quiere es arrinconar y ablandar a los docentes para que se retiren y dar duro económica y laboralmente. Así, la ministra diga que los estudiantes regresan a clase, los padres de familia no los van a mandar a la escuela. Esa es una variante que hay ahí.
para que posiblemente se presente deserción en los establecimientos educativos. Esperanza Gil, el servicio de salud está de mal en peor, se aprovechan del confinamiento para mermar la calidad del servicio, la fundación no está respondiendo por lo que le corresponde, por favor necesitamos acciones urgentes. Así es, Esperancita, ya estamos a nivel nacional en esa diligencia. Delia, nuevamente, casi 30 horas diarias trabajando y los accidentes laborales no se han previsto. Mireya Galeano, normalista, nos saluda. Muy buenos días para todos. Bertica Daza nos saluda, nos dice interesantes y pertinentes planteamientos y orientaciones. Un saludo para Bertica Daza, nuestra compañera Inemita. Mateo Obregón Silva nos dice excelente trabajo, saludos desde Arboledas. Bueno, muy bien. José, estamos ahí. Antes de darle el uso de la palabra a la vicepresidencia de ASINOR, vamos entonces a socializar con los compañeros maestros. Estamos desde la escuela sindical, desde la Secretaría de Prensa y Escuela Sindical, arrancamos el pasado 6 de abril con el curso de riesgos psicosociales, acoso laboral y sus consecuencias para el bienestar físico y psíquico de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Esta primera semana introductoria se dio, arrancamos el 6 de abril con el concepto de trabajo decente, trabajo y salud. Hemos trabajado ya 4 semanas. Esta segunda semana se hizo del 20 al 26 de abril. Los temas que estudiamos fueron la seguridad y la salud laboral, la prevención de los riesgos, factores de riesgos psicosociales y riesgos psicosociales y la salud. En la tercera semana trabajamos la violencia en el trabajo y todo lo que tiene que ver con el acoso laboral, con el mobbing, con el acoso sexual que se presenta en los trabajadores y trabajadoras. Y estamos en la cuarta semana que termina mañana 10 de mayo, estamos con riesgos psicosociales desde la perspectiva de género y cómo influyen los riesgos psicosociales, cómo afectan más a mujeres que hombres, sobre todo porque las mujeres tenemos una carga laboral poco más pesada respecto que también estamos a cargo de la economía, del cuidado, de los cuidados en el hogar, de los hijos, de los esposos, de la familia, de los familiares enfermos, ¿no? Tenemos temas como los riesgos sociales desde la perspectiva de género, la doble presencia o la doble jornada a propósito de pandemia y cómo afecta la doble jornada a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esperamos que esto esté nutriendo mucho a los 59 participantes que están haciendo parte de este curso, la versión número 2 de riesgos psicosociales, acoso laboral y sus consecuencias para el bienestar físico y psíquico de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ya estamos con maestros de todo el departamento que se han vinculado. Este es el primero de 2 cursos virtuales que tendremos. Esperamos terminar, ya estamos en la semana número 5, son 8 semanas hacia el final más o menos de junio para podernos vincular y arrancar, entregar las certificaciones y arrancar con nuestro segundo curso virtual. José, vamos a presentar, entonces antes de darle el uso de la palabra al vicepresidente, vamos a presentar el video de solidaridad que nos envía el compañero Leonardo Sánchez para vincularnos con el Fondo de Solidaridad Humanitario de FECOAL. La solidaridad no es solo un pensamiento, es algo que hay que aplicar y más en tiempos difíciles. Solidaridad de clase con las comunidades educativas en medio de este COVID-19. Un día de salario es la convocatoria que hace ASINOR. ASINOR presente. Así es, la solidaridad en tiempos difíciles puede salvarnos. La solidaridad es más la práctica de los valores de la caridad, donde podemos llegar y hacer el bien que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda.
Entonces, todos a vincularnos con la donación de un día de salario al Fondo de Solidaridad Humanitario de FECODE, que desplegará la ayuda en todo el territorio nacional. Recordemos que hay municipios finalmente muy afectados por el tema del COVID. En el Amazonas la gente se ha contagiado, tenemos 2 maestros muertos allí en el Amazonas. Más adelante vamos a mirar la tabla que nos envió FECODE respecto de cómo se han afectado los maestros o sus beneficiarios con este tema de la pandemia. Bueno, Leonardo, usted está ya para el uso de la palabra. Estuvimos leyendo por ahí en redes sociales su propuesta, que ya había socializado un poco en la Junta Directiva. Vamos a decirle también a los compañeros que nos escuchan que estamos socializando las propuestas de cómo desarrollar la Asamblea Anual de Delegados, porque nunca se ha descartado que no la vayamos a hacer. Es un deber de la Junta Directiva y un derecho de los delegados oficiales asistir a la Asamblea Anual de Delegados, porque ellos son la máxima autoridad. Entonces, los micrófonos son suyos, Leo. Muy buenos días, Yolima. Muy buenos días a todo el magisterio, a la mesa de trabajo y a la Junta Directiva de Asinor Central. Nuevamente ratificamos, reafirmamos la felicitación, el saludo al magisterio en esta época de trabajo virtual, un trabajo virtual con el mar de dificultades, de debilidades, de conectividad de internet que hay en cada una de las comunidades educativas, y sobre todo en un escenario como el nuestro, que es la primera ciudad en informalidad, la primera ciudad en desempleo, arrastrando la situación de los hermanos venezolanos de tiempo atrás. Allí le ha tocado al maestro batallar y darle a ese desafío que ha salido avante, porque se ha demostrado que el único propositivo con iniciativa e inventiva en el aula virtual ha sido el maestro, ya que el Ministerio de Educación Nacional, a través de sus directrices, de sus directivas, no ha fijado una posición concreta, contundente, frente a la crisis educativa que estamos viviendo. Lo vimos y se evidenció esta semana el circo a la improvisación por parte de este gobierno. Improvisación que el magisterio FECODE y nuestra organización sindical Asinor no va a asistir a esa improvisación. Para nosotros, el derecho absoluto que hoy existe constitucionalmente es el derecho a la vida. Que existen experiencias significativas de otros países, inclusive desarrollados, que todavía no han acudido a la educación presencial, de ir a las aulas. Muchos países desarrollados que todavía no le han jalado a eso. Y en este país, Colombia, un país de subdesarrollado que ha incrementado exponencialmente los casos de COVID. Yo quiero recordar que el norte de Santander, cuando entramos en confinamiento, hacia mediados del mes de marzo, entramos con 8 casos y hoy tenemos 91 casos en pleno confinamiento. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros cuando de una manera lo podemos afirmar, y lo decimos para hacer un poco de pedagogía, llevar al niño a un genocidio de esto del coronavirus y del COVID planteado hoy por el gobierno y por el Ministerio de Educación Nacional? Hay que decirle y manifestarle que todavía están vigentes, está vigente la legislación colombiana, que la pandemia no ha derogado el artículo 44 de la Constitución Política, lo que está tipificado en el Código Penal en sus artículos 368 y 369, los artículos 182, 183, 184 del mismo Código Penal, que todavía está vigente y que esta pandemia no ha logrado derogar. Así el gobierno pretenda, con su afán de darle una salida economicista, mercachifle a la economía del país y congraciarse con las grandes multinacionales y los grandes monopolios del mundo, no va a poder que el estudiante regrese y retorne a las aulas hasta tanto no se le brinde las garantías absolutas
a las comunidades educativas. Y en eso muy bien decía el cibernauta que usted leyó allí, compañera Yolima, ya los padres de familia anunciaron de que no van a retornar a sus hijos a las aulas, no van a enviar a sus hijos a las aulas porque eso sería fatal para los hogares de este país y sobre todo para hogares nortesantanderianos y cucuteños, que ellos prefieren desertar en este año lectivo, prefieren que el año lectivo termine así como está terminando en el campo virtual y poder nosotros terminar en el campo virtual en esto del ensayo y error y en esto de la flexibilidad, el calendario académico. Entonces, y no solo sería la deserción de los estudiantes, sino también la deserción en esto de la heteroeducación del padre de familia y por qué no hablar del mismo docente. Esto es un sofisma de distracción porque el gobierno no tiene las garantías para ahondar en la educación virtual y para presentarle una alternativa de conectividad de Internet, que para nosotros es un mínimo vital en pleno siglo XXI para las comunidades educativas. No existe. Como no existe la vacuna certificada y avalada, pues menos vamos nosotros a acudir a las comunidades educativas. Nosotros seguimos manifestando que nos vamos a quedar en casa, que en ese escenario vamos a seguir batallando, pero también le exigimos a las directivas de las instituciones educativas, a las secretarías de educación, tal como se lo dijimos ayer al secretario de Educación Municipal, que la flexibilidad se dé en la práctica, que la jornada laboral todavía no ha sido derogada y que la jornada laboral la vamos a seguir cumpliendo tal como la hacemos de manera presencial. Que los gobiernos escolares están vigentes y son los espacios propicios en esta época de pandemia para definir lo administrativo y financiero y para definir lo académico y el horizonte educativo en cuanto a una reforma curricular que el Ministerio de Educación Nacional no ha planteado y que le ha dejado a las universidades y a las instituciones educativas este trabajo, como quien dice, sálvese quien pueda. De manera pues que nosotros continuamos en este trabajo, que el gobierno escolar se convierta en un trabajo en un espacio de consensuar ideas, de reinventarnos ideas, de inventiva iniciativa y de propuestas ante la situación que hoy estamos viviendo. FECODE ya le ofició al gobierno nacional y específicamente al Ministerio de Educación Nacional una reunión de carácter urgente y puso sobre la mesa declarar la emergencia educativa en el país con una serie de criterios. Primero, no ha cumplido los acuerdos plasmados en pactos colectivos en negociaciones anteriores con FECODE. Le ha mamado físico gallo a estos acuerdos y por consiguiente está aprovechando esta situación para seguir implementando muchos decretos que están obsoletos y que están al orden del día para la economía del mundo. Y cómo no hablar del Sistema General de Participación Territorial, financiación de la educación pública, mesas de trabajo y de negociación y de acuerdos que todavía no ha implementado el gobierno y si lo ha hecho se ha quedado solo en pura boquilla y no ha hecho los acuerdos en la práctica. Nosotros llamamos a que el magisterio y las comunidades educativas en este momento coyuntural nos acompañe en la financiación de la educación pública, en la financiación de las escuelas y colegios, en la financiación, en el énfasis de la virtualidad, máxime cuando muy seguramente vamos a terminar hacia el mes de diciembre en la virtualidad. Nuestro llamado es a que las comunidades armoniosamente, de manera de una educación flexible, sin estrés, trabajemos en ensayo y error de acuerdo a nuestras habilidades y competencias y a que mantengamos la jornada laboral existente igual a la presencial. Eso es lo que hemos venido planteando y usted plantea el tema de la Asamblea General de Delegados. Qué bueno que lo plantee
y lo ha manifestado, es la máxima instancia, es la preponderancia de nuestra organización sindical. Tenemos una serie de debilidades como la necesidad y la carencia de un consejo de administración. No ha facultado estatutariamente a la junta directiva para que la junta directiva en estos casos, no solo de pandemia, sino de otros casos que se puedan seguir presentando, pues faculte a la junta directiva para que ejecute su presupuesto. Entendemos qué es lo de la primera instancia y qué es lo de la segunda instancia. Son procedimientos netamente contables y administrativos, y aquí surge la pregunta: ¿qué tan legítimo es seguir ejecutando el presupuesto sin antes la refrendación de la Asamblea General de Delegados? Por eso las propuestas, las iniciativas, las inventivas, las opiniones de la Asamblea General de Delegados y de los delegados oficiales, pues es a buen recibir y es a buen análisis de toda la Junta Directiva, que ya está estudiando este tema, y esperamos abordar este tema para darle a conocer a la opinión pública y a las comunidades educativas. Nosotros vamos a recoger las experiencias sindicales del mundo sindical, significativas del mundo sindical, para seguir manifestándole que el mundo sindical no va a parar, y que si tenemos que hacer un paro de manera virtual, lo vamos a hacer acompañado de los estudiantes universitarios y de la comunidad educativa universitaria, porque la educación superior, básica y media no para, y por lo tanto el mundo sindical tampoco va a parar en todas sus estructuras, en todos sus órganos. Muchísimas gracias, Yolima. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Muy bien, era la intervención de nuestro vicepresidente de Asinor. Bueno, José, nos vamos a preparar por ahí. Estamos esperando que haga entrada nuestro invitado de hoy, Álvaro Villarraga, un gran politólogo de talla internacional, que siempre ha acompañado los procesos de capacitación de Asinor y que viene para expresarnos su opinión o el análisis político y coyuntural a propósito de cómo va el proceso de paz y de cómo en este momento de crisis por pandemia se ha pausado aún más, y sabemos que los afectados son directamente los inmersos, los actores de este proceso, de estas situaciones, ¿no? Mientras que hace la entrada nuestro invitado, vamos entonces, José, a rodar nuestro video de régimen pensional docente para hacer algunas claridades, porque hay maestros muy inquietos sobre cómo funciona el régimen pensional de los maestros. Aquí está entonces el video del régimen pensional del Magisterio Colombiano. Régimen pensional del Magisterio Colombiano. El sistema pensional de los docentes es diverso, debido a que están agrupados por diferentes decretos. Uno es el 2277 de 1979 y otro es el decreto 1278 del 2002. Los docentes vinculados hasta el 30 de diciembre de 1980 que tenían contratación con los entes territoriales, municipios y departamentos con 20 años de servicio continuos o discontinuos tenían derecho a la doble pensión, es decir, la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia. Las normas que lo rigen son el decreto 3135 de 1968, el decreto 1848 de 1969 y el decreto 1045 de 1978. Estos docentes tienen derecho a la pensión con 50 años de edad y 20 años de servicio. La liquidación de la pensión se hace con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio laborado hasta el momento de cumplir el estatus de pensionado. A partir del 1 de enero de 1981 y hasta el 28 de enero de 1985,
Los docentes pertenecen también al decreto 2277 de 1979 y estos docentes adquieren el estatus de pensionados con 50 años de edad y 20 años de servicio. También se les liquida la pensión con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio hasta el cumplimiento del estatus de pensionado. Las normas que se le aplican a estos docentes son la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988 y la Ley 91 de 1989. Los docentes que se vincularon a partir del 29 de enero de 1985 al 26 de junio del 2003 se les liquida la pensión con 55 años de edad y 20 años de servicio, con el monto del 75% en el promedio de lo devengado del último año de servicio. Es importante anotar que los docentes que se vincularon a partir del 1 de enero de 1990 se les aplica el régimen de empleado público, por lo tanto, tienen carácter de docentes nacionales. A partir del 27 de junio de 2003, los docentes pertenecientes al decreto 1278 les cambia la forma de liquidación de la pensión. Estos docentes se pensionan con 1.300 semanas de cotización, porque aquí ya no hablamos de años laborados, sino de semanas de cotización. Y esas 1.300 semanas equivalen a 26 años de servicio y 57 años de edad, tanto en hombres como mujeres. Se liquida la pensión con el promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicio y no tiene compatibilidad entre salario y pensión. Estos docentes están regidos por la Ley 100 de 1993 y la Ley 812 del 2003. Somos la Secretaría de Prensa, Propaganda y Escuela Sindical de Asinor. Soy Yolima Rodríguez Pineda. Muchas gracias, José. Bueno, vamos a preparar por ahí la invitación que nos envió también la compañera Marisol Gamboa. Ella es la compañera que orienta la Secretaría de la Mujer, Género y Equidad. A las personas que están conectadas y que nos están escuchando y que nos escriben para manifestar sus opiniones. Aquí está Marta Becerra, que nos dice: la fundación está de mal en peor. Ana Parra Blanco dice: esperamos las medidas que tome FECODE. Me imagino que se refiere a toda la situación de salud que podemos vivir aquí en Cúcuta los maestros. Ana Parra Blanco me dice: nos gustaría, ¿cuál es su concepto respecto a la estabilidad laboral de los trabajadores pensionados, pero que aún están activos? Compañera, están regidos por leyes. Ya acabamos de pasar todo lo del régimen pensional en Colombia. Ram Becerra saluda y dice: estoy de acuerdo, Leonardo. Freddy Mendoza Espinel. A ver, Freddy, ¿de dónde nos está escuchando? ¿Desde Silos o desde Silos o desde Cúcuta? Ana Parra Blanco nos dice: de acuerdo con este paro. Freddy Mendoza dice: hola, familia Asinor. Freddy Mendoza Espinel. Y Luis Ernesto Puya desde Silos. Bueno, muchas gracias, Luis Ernesto. Vamos, José, con el video que nos envía la compañera Marisol Gamboa. Docentes del norte de Santander, te estamos invitando en el tiempo del COVID-19 a que seamos solidarios con nuestros compañeros, con nuestras familias. Te invitamos desde Asinor a donar un día de salario para ayudar a nuestros compañeros. Por favor, es un día de salario que estaremos pendientes que llegue al sitio donde no ha llegado esta ayuda. Depende de nosotros que nuestro magisterio y nuestro norte de Santander se manifieste. Bueno, así es. Ah, bueno, aquí dice Freddy, está desde Cúcuta. Bien, Freddy. Ella es la compañera Marisol Gamboa, que también nos invita a vincularnos con el Fondo de Solidaridad Humanitario por Pandemia COVID-19 que ha organizado la Federación Colombiana de Educadores y que ya viene andando, arrancó con 300 millones y seguramente que se va a extender mucho más, que va a estar controlado muy bien el manejo de esos
recursos para que vayan a donde verdaderamente se necesitan para auxiliar a los maestros, a sus familias y por supuesto a la comunidad que lo vaya necesitando. Estamos pendientes que Álvaro Villarraga se conecte. José, le recomiendo que esté ahí pendiente. Estoy aquí en mi segunda semana de capacitación de la Escuela Sindical Avanzada que orienta la Escuela Sindical Nacional de la compañera Elizabeth Olaya. Y todos los sábados tenemos clase virtual, pero a mí me toca conectarme, silenciar mi micrófono y hacer ecos del magisterio. Vamos a invitar a todos los maestros y maestras a que vean atentamente la siguiente orientación del paso a paso de cómo elaborar un análisis de coyuntura y un análisis de coyuntura política. Estamos en una crisis, debemos pensar en lo que podemos enfrentar después de que esta crisis pase. Los más amenazados somos los trabajadores, la fuerza, los que generamos los bienes y servicios. ¿Y qué podríamos nosotros proponer? Ya el movimiento sindical ha propuesto cosas asertivas, certeras, como que el Banco de la República le preste dinero al gobierno y no a la banca, como que el Estado revise la posibilidad de detener los intereses de las deudas hipotecarias, como que el Estado revise derogar la ley 100, construir la estructura para que el sistema de salud en Colombia realmente sea público y no vaya solamente a ahondar en las ganancias de los grandes dueños de las empresas de salud, entre muchas otras cosas. Entonces, vamos a presentar este video y vamos a invitar a los maestros y maestras a un concurso rápido de una semana para que nos envíen sus análisis de coyuntura política a propósito de esta crisis que estamos viviendo. Las vamos a leer, se las vamos a entregar a gente muy capacitada y vamos a mirar cuáles son los tres mejores análisis de coyuntura política. Entonces, José, vamos a rodar el paso a paso de cómo hacer un análisis de coyuntura política. Para la elaboración de un asertivo análisis de coyuntura política es necesario: 1. Diferenciar lo inmediato y lo permanente. 2. Hacer el análisis económico. 3. Revisar los motivos de las crisis económicas. 4. La actitud ante la crisis. 5. La reacción que tenemos ante la crisis y el conflicto. 6. La afectación a las clases sociales y a la política. Y 7. Propuestas para la lucha popular. Hacer un análisis de coyuntura política no es color de rosa. La principal dificultad para analizar una situación política inmediata reside en la cercanía de los procesos que se estudian. El análisis resulta de los datos combinados de varias fuentes, que solo pueden ser calculados o trabajados como hipótesis. Es clave diferenciar entre lo inmediato y lo permanente. La primera observación es que el estudio de coyuntura se produce a través del método de ensayo y error. Es preciso determinar dos reglas. La primera de ellas: una situación política parte de la base de que ésta se encuentra en movimiento y que por tanto está cambiando cada día, así sean cambios casi imperceptibles que generalmente no se expresan del todo, a los cuales hay que ver como algo en desarrollo. La segunda regla es que debe percibirse lo que se están haciendo y apenas se insinúa al tiempo que no se exageren aquellos fenómenos que están en su periodo de finalización, o sea, que se sepa captar los elementos de desgaste de ciertos hechos. En la elaboración de un análisis coyuntural es muy importante reconocer el análisis económico, que es el examen de los procesos económicos para explicar la posición de las clases en la sociedad y sobre todo las contradicciones a que dan lugar estos procesos, es decir, los cambios que inducen tales contradicciones. Las crisis económicas y la complejidad de sus motivos determinan que ésta adquiera un carácter de larga duración. La crisis, por tanto, tiene un aspecto coyuntural y al tiempo una base estructural. Es muy importante definir que al fin de cuentas la crisis está determinada por la baja de la demanda solvente de la población, que sale golpeada por las medidas del gobierno dominante. Frente a la crisis y el conflicto, en el análisis coyuntural hay que relacionar lo económico con lo político, no solo porque se refleja en la política financiera del gobierno y de los gremios, sino en la esencia misma de las causas de las crisis. Asimismo, en las clases sociales y la política, el análisis se hace en tres aspectos:
En lo económico, con la presencia de la política de acuerdo permanente con la banca mundial, con las transnacionales y la profundización de las medidas de libre mercado. En lo social, analizando la ofensiva a las conquistas laborales, que incluyen reformas laborales y pensionales, la persecución a los sindicatos, la liquidación de convenciones colectivas, el recorte a las prestaciones logradas en luchas anteriores, la drástica reducción al asalariado del ingreso nacional para preservar y agrandar las utilidades y los ingresos de las empresas. Y en lo político, por la vía de la represión al pueblo, la limitación a las libertades, las facultades que se le dan al poder presidencial para legalizar la violencia política y la exclusión social y política. Finalmente, el análisis de coyuntura política nos lleva a proponer en la lucha popular no solo a señalar las tendencias negativas y oscuras del sistema de gobierno dominante, sino que requiere un examen del cuadro general de las relaciones de clase y de la acción del movimiento obrero y popular como creación de una alternativa distinta y en la vía hacia los cambios, hacia la construcción de una mejor sociedad. Sí, muy bien, esa era entonces el paso a paso de cómo elaborar un análisis de coyuntura política. Invitamos a todos los maestros a que después lo puedan rebobinar, reproducir nuevamente y esperamos que nos escriban a sinorprensa2019@gmail o a nuestro WhatsApp institucional 318-859-7465 para recibir una cuartilla de análisis coyuntural a propósito de esta crisis. Está con nosotros entonces ya conectado Álvaro Villaraga, un gran analista político que se desempeñó mucho tiempo en el Centro de Memoria Histórica. Alvarito, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Usted con Ecos del Magisterio siempre ha sido muy accesible y con Asinor, por supuesto, siempre muy accesible. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso para ti, Yolima Rodríguez, y para otros amigos de Asinor muy conocidos también y con mucho afecto, para Hugo Cárdenas, para Álvaro Cruces, para Héctor Peña y a quienes están sintonizados con este valioso esfuerzo formativo y educativo desde Asinor. Muy bien, Álvaro, estamos aquí pues contra el tiempo, pero sí es muy importante para nosotros reconocer en qué está en este momento el proceso de paz a propósito de toda esta situación del mundo paralizado, Álvaro. Y segundo, saber qué esperan las víctimas que están atentas o los actores que están inmersos en el proceso de paz frente a esta crisis por pandemia COVID-19. Sobre el proceso de paz hay que decir que luego de 3 años de firmado, el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC y que hay toda una serie de compromisos en los 6 puntos de la agenda para implementar, estamos bastante rezagados en su aplicación. Hay bastante insatisfacción en quienes estamos cerca, rodeamos, las organizaciones que hacen balances y seguimientos tienen un sentido muy crítico. Esto porque si bien se han aplicado algunas medidas del acuerdo, no todas se han aplicado. Algunas se han dejado de aplicar, incluso algunas se han desvirtuado. Muy en resumen, por ejemplo, el punto 1 implica un nivel de desarrollo no total, pero sí un paso importante en términos de reforma agraria, que puede llegar a un horizonte directo con el acuerdo de 3 millones de hectáreas repartidas y con incentivar otros dispositivos legales ya existentes de restitución de tierras hasta unos 6 millones de hectáreas. No se llega ni al medio millón de hectáreas. Se carece de todo el dispositivo para volver a recuperar la institucionalidad a favor de la posibilidad de la economía campesina, afro e indígenas. Por ejemplo, los territorios y municipios, algo más de 170 priorizados con los programas de enfoque territorial PEDER, están totalmente rezagados. Apenas superan fases de diseño y se inician los primeros planes con una tardanza de aproximadamente 2 años. En el punto de garantías,
es quizás el más crítico. Si bien el 95 o más % de los ex integrantes de las FARC honran el acuerdo, han pasado a la reincorporación con transparencia a la vida civil, al momento se han producido 196 asesinatos en muchos departamentos y territorios del país, lo cual cuestiona el cumplimiento del punto 3 de garantías. El gobierno nacional en eso no ha tenido la debida acción de compromiso con las medidas, por ejemplo, de superación de los grupos herederos del paramilitarismo. Ya se cerró la llave. Buenos días. A ese grupo. Y también encontramos que el acuerdo de sustitución de cultivos de uso ilícitos a partir de concertar con las comunidades. El acuerdo empezó bien desde el pasado gobierno en ese punto. Incluso 100.000 familias tuvieron una eficiencia del 96% en los programas apoyados de restitución voluntaria de cultivos, que no registraban resiembras sino muy menores al 4%. Exitoso, fue una noticia internacional. Sin embargo, este gobierno prioriza la erradicación forzada, no concertada con los campesinos, y desfinancia el programa. Y finalmente, en términos de la implementación, quiero destacar cómo, aunque se tiene una veeduría de alto nivel con la ONU, nos encontramos con que la propia ONU le está exigiendo al gobierno, en resumen, dos cosas. Gobierno Nacional Colombiano, primero, aplique con integralidad el acuerdo. El gobierno no lo viene haciendo con integralidad. El gobierno hace un esfuerzo sobre todo a la reincorporación de excombatientes. No todo lo suficiente, pero hay un esfuerzo allí. Pero el gobierno desestima otros puntos, trata de minar el sistema de justicia transicional, trató de menoscabar vía una iniciativa del Congreso en un debate muy conocido a la Jurisdicción Especial de Paz, y el balance crítico que se hace compromete al gobierno en la no aplicación. Y el otro punto de la ONU, desde la misión de verificación que viene de alto nivel desde el Consejo de Seguridad y encabeza el secretario general de la ONU, le advierte de manera grave al gobierno nacional y al Estado colombiano: brinde garantías. Están matando a los excombatientes, ya casi 2 centenares. Y en el entorno donde se debe construir la paz, están matando los líderes sociales por centenares en estos últimos 3 años. Finalmente adiciono que mirar el escenario de la paz es construir el acuerdo implementado con las FARC, pero también conseguir la paz faltante con el ELN. En esto se dio un gesto positivo de esta guerrilla del ELN en este mes de abril, de haber declarado un cese al fuego unilateral en atención al llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres. También lo hizo el Papa Francisco, para que hubiera ceses al fuego en medio de esta emergencia sanitaria y humanitaria de las pandemias. El ELN dijo: sí, cesamos el fuego, cumplió con cesar el fuego. La mayoría del tiempo la fuerza pública de alguna manera no atacó al ELN, pero en los días finales atacó al ELN. Los grupos paramilitares en Chocó, Nariño, otras regiones atacaron al ELN, y lamentablemente el ELN, cumplido el mes como lo había prometido, aunque cesó el fuego, no lo prolongó. De manera que estamos en un escenario en el cual con el ELN el gobierno nacional, el presidente Duque, no retomó ni la agenda, ni la mesa de negociación, ni los esfuerzos, ni aprovechó esta coyuntura de cese el fuego, como muchas organizaciones civiles en Defendamos la Paz, muchas redes ciudadanas, voces de la Iglesia Católica y de otras iglesias, voces de la comunidad internacional. Le decíamos: presidente Duque, si el ELN declaró cese el fuego, ¿por qué no retoma el entendimiento del proceso de paz? De manera que esa posibilidad está suspendida. El gobierno nacional no ha tenido ningún gesto hacia recuperar el entendimiento con el ELN y hacia ese proceso de paz faltante. Y finalmente, claro, estamos todavía lejos de consolidar una paz completa. Perviven estructuras narcoparamilitares, redes mafiosas,
perviven confrontaciones, desde luego ahora nuevamente con el ELN, y también a un grupo muy minoritario han aparecido estos grupos rearmados, popularmente llamados como grupos disidentes, que también son un factor de conflicto y de violencia en distintos territorios, que por esa vía también se menoscaban los esfuerzos de construcción de la paz en regiones, entre otras el propio Catatumbo, el norte de Santander, pero también Cauca, pero también entre Guaviare y Meta y otras zonas. Estamos todavía afectados por violencia. Bueno, este es el análisis que nos presenta Álvaro Villarraga, politólogo internacional que trabajó y que está haciendo veeduría al proceso de paz, que trabajó en el Centro de Memoria Histórica como asesor y que nos va, como siempre, a ayudar en todo lo que tiene que ver con formación de ACINOR. Bueno, somos Ecos del Magisterio, el programa institucional de la comunidad educativa del norte de Santander. Gracias, Alvarito, por estar aquí y gracias a todo el departamento norte de Santander que nos sigue. Nos vemos el próximo sábado. El contenido emitido en el anterior programa